Bien, ya estamos. Se me cayó la red y aquí todo se cortó. Así que tuve que reiniciarlo rápido todo, pero eso me trae que tengo que modificar algunas cositas. Así que un momentito y continuamos. Bien, yo creo que ya. De todas maneras, si alguien tiene problemas para escucharme en alguna cosa, me avisa. Como se fue todo, de repente algo se me ha escapado. Ya, me avisan nomás o escriben si es que no me están escuchando. Ya, ahora sí quedó. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que ocurre a nivel microscópico. Ya, lo que hemos estado viendo. Ya, entonces voy a dibujar una partecita, solamente lo que le dibujé hace ratito, que sería los bracitos de actina de un solo lugar. Le dibujé así. Ya. Solamente esa partecita de lo mismo que les dibujé hace rato. Ya con los bracitos así echaditos. Tiene ahí que justamente se llama brazos de lactina, también tiene ese mismo nombre. Está. Sí, ya, esa partecita. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo funciona todo esto de acá. Esto de acá, eso. Esos bracitos con lactina. ¿Ya? Para eso vamos a dibujar un poquitito más. Vamos a dibujar ya como si estuviésemos ampliando. Vamos a dibujar esto. Voy a usar los mismos colores para que no confundamos, los mismos colores de todo lo que hemos estado viendo hace ratito. ¿Ya? Solamente que vamos a aumentarle esto de acá, que sería la troponina, que lo vamos a hacer con un tono fucsia. Estaría ahí.
No se olviden que les decía que esto era como un resorte que le da la vuelta a la actina. Yo solamente voy a dibujar ahí como si lo hayamos cortado para entenderlo. Ya. Y estos serían nuestros bracitos. ¿Ya? Bien. A nivel microscópico, ya se vería de esa manera, ya donde esto mismo, todo esto, sería uno de estos, que sería esto, por decirles, ese palito. Ya. Esto de acá sería lo que vemos arriba. O sea, la miosina sería esto mismo de acá. ¿Ya? Con sus bracitos, solamente lo he hecho un poquito más echadito. ¿Ya? Bien. Entonces, como ven, hay unos lugares que los he dibujado aquí como unos lugares cavados en la actina que se llaman sitios activos de la actina. Incluso da el nombre de la proteína que se llama actina, porque está llenita de sitios activos. Estos sitios activos normalmente están tapados por la proteína que aquí le hemos dibujado de color fucsia, que sería la troponina. Ya está tapado. Ya, ahora, la partecita del bracito de lo que es la miosina, esta partecita de acá, se atrae fuertemente por el sitio activo. ¿Ya? O sea, esto de acá, esta cabecita, se atrae, ¿ya? Se va a atraer por este sitio activo, por ahí, ¿no? Lo mismo el de acá por este y este por este, o sea, hay una atracción. Pero esa troponina está ahí tapando eso y no deja que se junte. Está la troponina tapando ese punto. No va a dejar que se acerque. ¿Ya? Ahora, para que la contracción ocurra, esta troponina tiene que apartarse de ahí para que la miosina pueda entrar en ese lugar. ¿Ya? Y aquí tiene que ver algo que otra vez hemos estado viendo sobre las cargas eléctricas. ¿Ya? Sucede que estas partecitas, lo que sería la el sitio activo, perdón, de la actina, ¿ya? Y lo que es la troponina tienen cargas contrarias. La troponina tiene una carga eléctrica negativa y este espacio tiene una carga eléctrica positiva. Como son contrarias, se atraen, ¿ya? Se van a atraer. Y como se atraen, se mantienen, como ven ahí el dibujo, juntas, ocupadas. ¿Ya? Y aquí está el detalle. Cuando, decía rato, el retículo endoplasmático de la célula muscular libera calcio, ese calcio, que lo vamos a dibujar con color verde, se va a mover por difusión y se va a adherir a la troponina. ¿Ya? Se va a pegar acá a la troponina. Suponle que es... Ay, mejor lo dibujo a mano. ¿Ya? Vamos a poner que es una pieza así. ¿Ya? El calcio viene y se adhiere a la troponina. Al adherirse, como el calcio es positivo y es fuerte, es un metal fuerte, entonces va a cambiarle la carga eléctrica de la troponina. La va a volver positiva. Como este sitio activo, hemos dicho, es positivo, ¿ya? Entonces se va a repeler. Y esta troponina, junto con el calcio, se van a mover hacia un lado. Al moverse a un lado, deja este espacio libre. Y entonces la miosina se va a meter ahí. ¿Ya? Ahora, ustedes solamente vean que cuando eso ocurre, este palito de la miosina, su brazo, para poder entrar acá, tiene que ponerse vertical. Y al ponerse vertical, lo que va a hacer es que esta actina, la que está arriba y la que está abajo, se muevan en la misma dirección que se mueve el palito. Entonces el palito se mueve para allá, esta actina se va a mover también para allá. ¿Ya? Que si estamos hablando que estos dos bracitos son este y este,
Entonces, todo este bloque de actina se movería en esa dirección. ¿Ya? Al mismo tiempo, estos palitos, los vasitos de actina, al entrar dentro se dan cuenta de estar en esta posición echada, pasarían a una posición así, parada, ¿ya? A ambos lados. Al hacer eso, si ustedes se fijan, este punto movería desde este punto hacia este punto, ¿ya? La actina. Entonces se movería hacia allá y al mismo tiempo se separaría, haciéndose más ancho, como en el gráfico que les mostré en la anterior sesión, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay la contracción muscular. Entonces, la clave aquí está entender que la troponina tapa los espacios llamados sitios activos de la actina, ¿ya? Y quien hace que se mueva de este lugar es el calcio. El calcio hace que la troponina se aparte. Una vez que se aparte, la atracción de la miosina por querer entrar por ese espacio hace que se mueva y se pare, y al hacer eso, mueve al bloque de actina, ¿ya? Entonces, así es como ocurriría la contracción muscular a nivel de las moléculas que forman las fibras musculares. Esto se reproduce en cada sarcómero y por lo tanto en toda la fibra muscular, y eso significa en toda la célula muscular, ¿ya? Y eso llevaría a la contracción muscular. Ahora, ¿qué moléculas son clave entonces para la contracción muscular? Ya están viendo el calcio, no se olviden. ¿Ya? El calcio es importante, ¿ya? Pero aquí hay que aclarar algunas cositas. En primer lugar, para que ocurra la despolarización, como vimos en la clase anterior, ¿ya? No se rían de mi signo, está chueco, ahí está, ¿ya? Para que la membrana se despolarice, necesitamos sodio, ¿no? Pero acuérdense que cuando sale el canal con compuerta y el sodio entra, el potasio escapa. Entonces, para que la membrana de la célula se despolarice, necesitamos, obviamente, primero el sodio, pero quien hace el contrapeso con el sodio es el potasio. Entonces, para que haya una contracción muscular, inicialmente necesitamos sodio y potasio, ¿ya? Eso es en la membrana celular. Sin embargo, aquí adentro de la célula, a nivel de la proteína, están viendo que el calcio es el que haría ese movimiento, pero también tiene que haber un contrapeso, así como el sodio con el potasio, ¿no? El sodio entra y el potasio sale. Igual el calcio, cuando sale del retículo endoplasmático al citoplasma, el magnesio entra dentro del retículo sarcoplasmático. Entonces, la molécula que contrapesa al calcio sería el magnesio, ¿ya? Que también tiene carga eléctrica positiva, ¿ya? Entonces, serían contrapesos esas moléculas, ¿ya? Por lo tanto, para una contracción muscular, ¿qué electrolitos necesito? Son sodio, potasio y calcio y magnesio. ¿Ya? Esos 4 electrolitos necesito para que la célula pueda trabajar, además de toda la proteína que hemos visto cómo trabaja, ¿ya? Por eso van a ver, cuando el paciente tiene alteraciones de su sodio, de su potasio, de su calcio o de su magnesio, va a tener también alteraciones de la contracción muscular, ¿ya? Por ejemplo, cuando falta magnesio o hay exceso de calcio, tenemos los famosos calambres, ¿no? Se contrae el músculo, ¿ya? Y si fuese a la inversa, el músculo se relaja mucho, no tiene fuerza. Lo mismo con el sodio y el potasio. Si hay poco sodio y si hay poco potasio y mucho sodio, también habrá calambres, contracturas musculares, y a la inversa habrá mucha relajación, ¿ya? Entonces, estos tienen que ver, se están dando cuenta, con ese trabajo muscular, ¿ya? Bien, además de eso, ya hay que entender que lo que les he explicado ahorita se aplica a los 3 tipos de músculo, ¿ya? Entonces, no solamente es el músculo esquelético, sino también al músculo liso y también al músculo cardíaco, ¿ya? Por lo tanto, si tengo alteración de estos electrolitos, también va a tener problemas en las vísceras, por ejemplo. El músculo liso también trabaja de la misma manera,
¿ya? Y por lo tanto, si se altera calcio, magnesio, sodio y potasio, tendré también problemas con el movimiento de las vísceras. Por ejemplo, si el potasio baja, ya el músculo liso ya se va a contraer mucho, ya, y no se va a mover. Se va a quedar paralizado, pero contracturado. Eso suele generar dolores abdominales y estreñimiento. Entonces la persona, por ejemplo, no va a poder defecar porque le está faltando potasio. ¿Ya? Eso pasa en la hipopotasemia. Ya lo mismo pasará con la vejiga. No podrá trabajar bien, ¿no? Cuando se altere cualquiera de estos. ¿Ya? Y el corazón también. Cuando tenemos alteración de cualquiera de estos electrolitos, también el corazón no trabajará bien. ¿Ya? Tendremos que el corazón late muy rápido, muy lento, sin fuerza, con fuerza, igual en base a esto, y eso incluso en algunos casos puede generar hasta el paro cardíaco, ¿no? Que por ejemplo, cuando hay muy poco potasio, puede llevar a un paro cardíaco, lo mismo que si faltase cualquiera de estos otros tres. ¿Ya? Bien, entonces así ocurre la contracción muscular. ¿Alguna pregunta antes de avanzar a otro punto? ¿Preguntas antes de que borre la pizarra? Bueno, están muy preguntones hoy día. Bien. Vamos a borrarlo entonces. Vamos a otro punto. Por si acaso, esto, lo que les he explicado, está acá. ¿Ya? Dice mecanismo de contracción muscular. Y está todo lo que expliqué en el dibujito. ¿Ya? Solamente que pasé directo a explicarles el dibujo. ¿Ya? Veremos otro punto. ¿Ya? El tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? El tono muscular, ¿ya?, es, como ven, la capacidad de un músculo de mantener una contracción permanente, pero sin producir movimiento. ¿Ya? Bien, para eso hay que ver un poquito lo que hemos visto hace ratito. Entonces, lo que hemos visto hace ratito es lo que le decía, la unidad más pequeña dentro del músculo, que es parte de la fibra muscular. ¿Ya? Ahora, pero un músculo está compuesto por miles de células. ¿Ya? Cada célula del músculo hace su trabajo independiente. ¿Ya? Ahora, hay que entender que de esas miles de células que tiene un músculo, no todas trabajan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque un potencial de acción dura muy poco. Lo que vimos en la anterior clase, lo que es el potencial de acción, dura menos de 1 milisegundo. Si todas las células de un solo músculo se contrayesen al mismo tiempo, ese movimiento duraría 1 milisegundo y nada más. Entonces, para poder mantener el movimiento como nosotros movemos, lento, más rápido, cambiar rápidamente de un movimiento a otro, o más fuerza o menos fuerza, no tienen que trabajar todas las fibras o todas las células musculares al mismo tiempo. Se turnan. ¿Y quién controla a qué célula le toca? Es el sistema nervioso. Entonces, un músculo, pongámosle que hay 1000 células en un solo músculo. Suponiendo, ya, 1000 células. Ya, de esas 1000 células necesito que cierta cantidad mínima se contraiga para poder producir movimiento. ¿Por qué tiene que haber un mínimo? Porque para producir un movimiento, ese músculo tiene que pelear contra otro músculo que se opone o contra el peso mismo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo mi brazo así extendido, ¿ya?, este músculo que es el bíceps tiene que pelear contra el músculo del que está abajo, que está también jalando, y contra el peso de esta parte. Entonces, mientras no le gane a esos dos, no hay movimiento, aun cuando esté contraído. Pero si empieza a ganarle, entonces sí produce movimiento. Y eso tiene que ver con números. Bien, Cintia, ¿todos estás levantando la mano? Activa tu micrófono. Lisa, Sí. Te escucho. le digo que no, ¿No qué? salió solito. Ah, fue accidente.
De como subiste la mano, entonces... Sí, decía para lavarse las manos. Ya, bien. Está bien, entonces sigamos. Bien. Entonces, como decía, suponiendo que esa célula muscular ya tuviese 1000 células, y para poder producir el movimiento, vamos a leerse de levantar el brazo así, necesito que como mínimo se contraigan 100 células. Si se contraen menos de 100, no va a haber movimiento. El músculo está trabajando, está tesado, pero no tiene la fuerza para poder pelear contra el músculo opuesto o contra el peso del brazo. ¿Ya? Entonces, como no puede ganarle a ese peso, entonces no produce movimiento, pero está trabajando. Es como si se pusiesen detrás de un camión y empujen, llegan toda la fuerza, pero no se mueve porque no tienen la fuerza suficiente para empujarlo. Pero si ponemos de repente otras 20, 30 personas, seguro podrán empujar un camión. Es lo mismo acá. La cantidad de células que se contraen son las que determinan la intensidad, la velocidad y la fuerza del movimiento. ¿Ya? Ahora supongamos que para mover solamente el brazo así, necesito apenas 100. Entonces, con 100 que se contraen, hago esto. Pero si yo le pongo en la punta de la mano un peso, vamos a leer un libro, lo que sea, ¿ya? Para poder producir ese movimiento necesitaré mucho más de 100, de repente 200, 300. Entonces, depende mucho del trabajo, la cantidad de células que se contraen, ¿ya? Eso es cuando cuando el músculo está trabajando. Pero ¿qué pasa cuando está descansando? Sucede que cuando ustedes están descansando, echados y dormidos incluso, sus músculos no dejan de trabajar. Los músculos trabajan las 24 horas del día. Y es lo que se refiere el tono muscular. ¿Ya? Hay una contracción de una cantidad mínima de células como para que el músculo esté contraído, pero no pueda producir movimiento. Entonces, podemos leer el mismo ejemplo que decíamos. Si tenía en un músculo 1000 células y para que se produzca movimiento necesito que por lo menos se contraigan 100, pero si se contraen solamente 10, entonces el músculo está contraído, pero con 10 no basta para poder producir el movimiento. Entonces, eso es lo que es el tono muscular. Se contrae en un número pequeño, pero se van turnando entre ellas, porque dura muy poco. Entonces, si tengo 1000, ¿no? 10 un milisegundo, otros 10 otro milisegundo, otros 10 otro milisegundo, y así sucesivamente entre ellas se van turnando. Quien controla ese turno es el sistema nervioso, ¿ya? Ahora, entonces ya saben que el tono muscular es ese estado del músculo de estar contraído todo el tiempo, ¿ya? Pero no es la contracción como para poder producir un movimiento. Ahora, ¿por qué esta función muscular es importante? ¿Ya? Esta función muscular es importante por dos cosas. Uno, para que pueda responder rápidamente, como dice acá, ¿ya? No es lo mismo tener un músculo que está contraído que un músculo que está laxo. Solamente imagínense si yo tuviese una cuerda para jalar un camión o un auto. Si esa cuerda está tirada en el piso, ¿ya? Hasta que yo jale la cuerda y la tese, pierdo tiempo. En cambio, si la cuerda ya está tesada, voy a jalar más rápido. Y es lo mismo acá. Si el músculo estuviese 100% relajado, cuando yo le dé la orden de contraerse, hasta tesarlo, tardaría un tiempo. En cambio, si el músculo ya está tesado, voy a poder producir la contracción muscular. Entonces, la primera función del tono es que el músculo tenga una respuesta rápida, ¿ya? Y la segunda es otra función también importante y tiene que ver con las fibras que hemos visto. Esas fibras que hemos visto, que les dibujé, que son la actina y la miosina, son fibras que se van dañando con el tiempo, porque están trabajando, no se olviden, con tensión. Entonces, entre ellas, esos bracitos que les dibujé, se van rompiendo. Pero como son miles, una que otra rota por ahí, no altera la función. Pero en algún momento se debilitará al punto de que pudiese romperse la fibra. Entonces, para evitar eso, lo que hace la célula es recambiarlas todo el tiempo. Destruye la fibra vieja, o sea, esas proteínas que les dibujé, las destruye y vuelve a fabricar una nueva. Y ahora, para fabricar esa nueva, usa el molde
de la vieja o de la que quedan todavía en buenas condiciones. ¿Ya? Pero el detalle está en lo siguiente. La destrucción es constante. O sea, nuestra célula todo el tiempo está destruyendo sus fibras musculares viejas. Pero para construir nuevas, no lo hace de forma automática, sino para construir nuevas requiere que haya un estímulo. En otras palabras, que la célula trabaje. Si esa célula trabaja, fabrica fibras. Si no trabaja, deja de fabricar fibras. Y si le damos más trabajo, fabrica más fibras. Y eso ustedes se dan cuenta cuando uno hace ejercicio, si le da más trabajo, no gana masa muscular, porque es que fabrica más fibras. Entonces, la fabricación de nuevas fibras depende del estímulo, que es el trabajo de esta célula. ¿Ya? Por lo tanto, si nuestras células, si nuestros músculos estuviesen relajados al 100% todo el tiempo, o por lo menos cuando dormimos, en ese tiempo la célula no fabricaría nuevas fibras porque no hay el estímulo. Entonces, para eso es el tono muscular. El tono muscular le está dando un trabajo mínimo al músculo las 24 horas del día para que ese estímulo mínimo haga que se fabriquen fibras aún en cantidades mínimas, ¿no? Por lo menos lo suficiente como para mantener a ese músculo activo. A eso le vamos a llamar tono muscular. Cuando se pierde la conexión con el sistema nervioso, como cuando se daña un nervio, o si han visto alguna vez los que han sufrido un accidente y se han lastimado la columna, entonces no pasan impulsos hacia el músculo, y por lo tanto ese músculo no tiene quien coordine, a quien le toca contraerse, y ninguna célula se contrae. Por lo tanto, esos músculos, al no trabajar, van perdiendo fibras, porque se destruyen constantemente, pero no hay estímulo para fabricarlas. Como no hay estímulo para fabricarlas, se van destruyendo hasta que no queda ni una sola fibra. Y el problema es que si no queda ni una fibra, no hay el molde para fabricar nuevas. En ese punto, el músculo, nosotros decimos atrofia muscular. Ese músculo, en un futuro, por más que yo le dé trabajo de nuevo, ya no volverá a funcionar porque no tiene cómo fabricar nuevas fibras, porque ha perdido, como decimos, hasta el molde. ¿Ya? Y esa parte es la clave, lo que tienen que entender, a menos los que están estudiando fisioterapia, ya que justamente la fisioterapia es la que se encarga de mantener el tono muscular en un paciente que está en rehabilitación. Ya que cuando un nervio se daña, ese nervio pudiese volver a repararse en algunos casos, pero el problema es que si se reparó y el músculo ya no sirve, entonces en vano fue esa reparación, ¿no? Entonces lo que hacemos cuando una persona se daña un nervio o cuando se dañó la columna, vamos a hacerle fisioterapia, que consiste en un trabajo para mantener un reemplazo del tono muscular, ya sea eléctrico o manual, de tal manera que ese músculo siga fabricando, aunque sea un mínimo de proteínas, para que cuando se repare el nervio, encuentre un músculo que todavía puede responder y puede trabajar. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que es el tono muscular. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tendríamos que hablar de fatiga más, pero no creo que me dé el tiempo para hablar de fatiga muscular. Ya, así que mañana lo continuamos. Pero, ¿alguna pregunta sobre tono? ¿Alguna parte que quieran que les aclare? Porque de repente no lo he entendido alguna parte. Doctor, Hable nomás. aquí no logré copiar bien o escuchar bien, donde decía que el cuerpo o la célula o los estímulos de trabajo de la célula muscular necesitan sodio, potasio, calcio. ¿Qué más fue lo que dijo el otro? Magnesio. Son los 4 electrolitos. Sodio, potasio, calcio, magnesio. Pero el magnesio no contrapesa con el calcio. Sí, Eso pues anoté más. por eso. El sodio es contrapesado por el potasio y el calcio es contrapesado por el magnesio. Ya se mueven a la inversa. Al no ver el sodio, ¿se acuerdan? Le decía, salía y el potasio, perdón, el sodio entraba y el potasio salía. Lo mismo pasa con el calcio y el magnesio. Mientras el calcio se escapa del retículo endoplasmático, el magnesio se entra. Hacen ese movimiento contrario. Gracias, doctor, porque eso no entendí bien. Ya. ¿Alguna otra pregunta?
preguntas? Bueno, entonces vamos a quedar por ahí hoy. ¿Ya? En un momento más les comparto el cuestionario de la clase de hoy. Ya vayan preparándose. Ya, por favor, la nota de la anterior materia que hemos terminado, ya, si no la han visto, véanla hoy día porque ya la voy a sacar del Classroom, ya, para poderme empezar a evaluar lo de esta materia. Lo que tiene ahorita en calificación es de la anterior materia. Esa nota total es de la anterior materia con sus cuestionarios que están ya con nota y el trabajo y todo. ¿Ya? De esta materia todavía no hay nada con calificación para que no me modifique la nota de la anterior. Entonces, si no hay ningún problema, yo lo voy a sacar de Classroom para empezar ya a habilitar lo de esta materia. ¿Ya? Entonces, si alguien no lo ha visto, todavía está a tiempo hasta mañana al mediodía para revisar, para que yo ya pueda retirarla. ¿Listo? Eso en cuanto a la nota, ¿ya? De la anterior materia. Los que han llevado, obviamente, los que todavía están empezando o los que están nivelando que no les toca llevar, no se preocupen. Todavía la nota de esta materia no se va a ver hasta que termine de hacer las evaluaciones al final de la materia. Bien. Bueno, entonces sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Ya en un momentito también. Hasta mañana, doctor. Chao, chao. Se Hasta cuida. mañana, doctor. Chao. Hasta luego, hasta mañana. Chao, chao. Se cuidan.